Mis queridos hermanos, muy buenos días. Qué gusto es volver a estar junto a ustedes en esta mañana de oración, unidos en oración en un esfuerzo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Gracias a todos ustedes por esta fidelidad con la que ustedes todos los días eh, pueden conectarse y pueden estar junto con nosotros, orando, intercediendo, dando gracias al Señor. Así que una vez más, bienvenidos y oremos al Señor. El texto con el que arrancamos siempre es un texto de las Escrituras que nos dice: el que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Mateo 10:39. Vamos orando y con esto pues damos inicio a este tiempo de oración y también lectura y reflexión de la palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana que junto con mis hermanos nos permites estar juntos para interceder, para orar, para clamar, para rogarte a ti, pero también para darte gracias, para alabarte, para alimentar nuestra alma, para edificarnos mutuamente en este periodo que tenemos de búsqueda y de oración. Desde ya, Padre, muchas gracias por cada uno de los hermanos que con mucha fidelidad han estado aquí día tras día durante ya varios meses orando, clamando, edificando nuestras vidas. Y nosotros estamos muy agradecidos por esta oportunidad que tú nos has concedido de estar juntos en oración, unidos en oración en un esfuerzo de la Alianza Cristiana y Misionera por mantenernos precisamente así, en armonía, porque sabemos que donde hay un pueblo unido en oración, hay una bendición que se derrama también desde los cielos. Así que muchas gracias, Padre, por esta oportunidad hermosa que tenemos de compartir estos tiempos de oración. Que tu amor, tu presencia, la dirección de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de mis hermanos que están allí, que están allá, estamos acá, pero juntos definitivamente para orar, clamar a tu nombre. Recordamos que tú nos dices que podemos pedir, podemos llamar, podemos buscar, sabiendo que vamos a recibir de parte de ti una respuesta. Así que muchas gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, hermanas, consiervos, a este tiempo de oración. Como es de costumbre y ya es conocido, lo que podemos hacer es colocar nuestras peticiones allí en el chat y vamos a estar compartiendo estas oraciones juntamente con ustedes. También hay otros pastores que suelen unirse para poder también compartir la oración, pero ustedes queridos hermanos, también pueden unirse a esas peticiones, pueden contestar, pero también pueden orar el uno por el otro, porque es una bendición hacerlo de esa manera. Bueno, vamos a leer la Biblia. Ustedes saben que en mi caso, pues he estado haciendo unas reflexiones en torno al libro de los Salmos. Y hoy tenemos el Salmo 107. Salmo 107, y les voy a pedir que ustedes puedan tener su Biblia abierta. Vamos a ir recorriendo los versículos y vamos orando. Hacemos un alto, oramos, clamamos, leemos, reflexionamos, y con esta dinámica pues vamos a avanzar en nuestra reflexión. El Salmo 107 es un salmo muy didáctico, si puedo decirlo así. Es un salmo que contiene estrofas muy claras, que es el corazón propiamente de este salmo, pero tiene una pequeña introducción, una conclusión y hasta podríamos decir una pequeña aplicación. Así que disfrutemos de esta reflexión mientras vamos orando por las peticiones que se nos han también solicitado. Salmo 107. Dice así la Biblia en su introducción: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Esta pequeña introducción que tenemos aquí en este pasaje nos da dos expresiones que para mí van a ser las que recorren a lo largo también de la reflexión. Dice: porque
debemos alabarlo al Señor. Esto es algo que nosotros debemos tenerlo siempre en el corazón. Fuimos creados para ello, para alabarlo, para darle gracias. Y aquí dice que debemos alabar al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y si hay algo por lo que nosotros tenemos que orar, alabar, agradecer, adorar, precisamente es por esto, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y esa es la introducción, esa es la manera en que nos va a recordar que esta expresión es la que nos hace a nosotros tener la confianza para poder interceder delante de Él. Es una introducción sencilla, pero de ahí hay 4 partes en estos renglones que son muy similares en su estructura. Así que vamos a ver los primeros versículos del 4 hasta el versículo 8. Luego de esto hacemos un alto y oramos. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Le dije que estas estrofas están diseñadas de tal forma que sea muy sencillo que nosotros podamos entender lo que el salmista está expresando. Entonces él utiliza una situación, expresa una situación, luego hay una frase que dice que en medio de las angustias ellos clamaron al Señor, luego hay una referencia de la acción de Dios o de la respuesta de Dios y termina con una expresión donde dice que debemos alabarlo al Señor y señala una razón, un motivo. En este caso, la primera situación que el salmista plantea es esta cuestión del desierto. Cuando dice que anduvieron por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Cuando uno piensa, o cuando usted y yo pensamos en un desierto, por lo general pensamos en un lugar muy inhóspito, un lugar poco habitable, es un lugar donde nosotros no desearíamos en manera alguna vivir. No, porque uno no sabe a qué dirección coger, no hay caminos, no hay rutas, no hay nada. Entonces es un lugar muy complicado, muy difícil. Y yo creo que ese desierto muchas veces, si yo quisiera transportarlo y aplicarlo dentro de un contexto, porque a veces usamos esa frase, dice, no, ¿cómo estás? No, yo estoy pasando un desierto, dice la gente. Y con ello lo que está tratando de decir es, estoy pasando un momento o de sequía, un momento de falta de dirección, no encuentro dirección. Es como decía uno de los comentaristas, es como estar en un laberinto interminable, es como estar yendo de un lado para otro sin encontrar un lugar fijo donde quedarnos. Y parece que esa actitud muchas veces en las que podemos encontrarnos, en las que tú puedes encontrarte o en las que yo puedo encontrarme, esos desiertos, son lugares así, tienen esas características. Sí, claro que podemos aprender, pero son lugares bastante complicados, bastante difíciles, desiertos en la vida, laberintos interminables, de aquí para allá y no encontrar un lugar seguro. Pero luego dice que en su angustia claman al Señor, que es lo que en las 4 renglones vamos a encontrar. Y Dios en este caso responde, porque eso es lo que dice el texto. Clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Frase que la vamos a encontrar repetida. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a una ciudad habitable. Y eso es lo que en este caso Dios hace. Cuando nos encontramos en esos desiertos tan difíciles, queremos encontrar un lugar tranquilo y seguro. Y clamamos, y en nuestra angustia clamamos al Señor, porque Él es bueno y misericordioso, Él nos responde. Y dice que nos dirige, porque nos libra dirigiéndonos hacia un lugar derecho, un camino derecho para que podamos encontrar un lugar seguro. Una ciudad habitable tiene que ver con un lugar de refugio, un lugar muy seguro. Y luego dice, alaben la misericordia del Señor, sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. A veces sí nos deja así, los desiertos a veces dejan estos sinsabores en la vida,
Y nosotros podemos de alguna manera sí apreciar esto, porque cuando Dios en medio de esos desiertos hace que nuestra alma, nuestra vida desee más, porque como no encontramos muchas cosas en esos desiertos, nuestra alma queda insatisfecha. Pero a esa alma insatisfecha que anhela más de Dios, Dios en su bondad puede satisfacer. Así que esta es la primera gran lección de este salmo. Si alguna vez pasamos por un desierto, por esos ambientes donde no encontramos un lugar seguro, donde nuestras rutas son de arriba para abajo, es como un laberinto que no encontramos las salidas y no encontramos ese lugar seguro, pero en medio de la angustia, cuando tú y yo clamamos al Señor en nuestras angustias, Dios nos libra y nos da un camino derecho. Así que no lo olvides, alaba la misericordia de Dios, porque el Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, es un Dios bueno, y porque para siempre es su misericordia, podemos clamar. Así que vamos a hacerlo en esta hora. Bueno, Padre, una de las peticiones que permanentemente ha estado acompañándonos ha sido el tema de este famoso COVID. Los contagios y con los contagios siempre un peligro permanente, un riesgo en la salud. Y porque también hemos escuchado de aumentos de casos en ciertas regiones. Bueno, qué mejor que en medio de estas angustias nosotros podamos clamarte a ti. Y nuestro clamor es porque las personas puedan ser, bueno, primero sanadas, aquellos que se han contagiado. En segundo lugar, aquellos que están en proceso de recuperación, que sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Y lógicamente aquellos que están en situaciones muy graves, sí, oramos Dios que tú los libres. Últimamente hemos escuchado nuevos casos y nos han pedido que oremos, que clamemos. Por supuesto, Señor, que no solamente hay ese tipo de enfermedades, pero clamamos por aquellos que estas enfermedades sí los han puesto en estrecho. Y clamamos, Señor, que en verdad tu bondad y tu misericordia por esta nación sea detener este avance, este virus, y definitivamente que ya no haga todo ese daño que ha hecho en la vida de las personas. Eso es un clamor, este es un pedido, Señor, que nosotros lo hacemos, mis hermanos también lo hacen, porque algunos de ellos, Señor, también han manifestado que tienen familiares o amigos que han estado atravesando esta situación, y por eso clamamos, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que así sea. Y también, Señor, usando el texto de las Sagradas Escrituras, también clamamos por aquellos que sienten que su vida ha entrado en una especie de desierto, de arriba para abajo, sin encontrar un lugar, sin encontrar un verdadero oasis para su vida, y sienten que están deambulando, sienten que se han metido en situaciones y no encuentran una salida. Te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús les marques un camino derecho y los lleves hacia un lugar más seguro, habitable, un lugar donde puedan encontrar nuevamente dirección, refresco en su vida, paz en sus corazones, y sobre todo que encuentren el camino, porque en esos procesos de desiertos muchas veces no lo encontramos. Pero que esa alma que se encuentra insatisfecha, esa alma hambrienta, también sea saciada por ti, porque Dios sacia el alma hambrienta, y el alma humilde también Dios la atiende. Así que en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que si alguien atraviesa por alguno de estos tramos de desiertos, tú le muestres el camino derecho y lo lleves a una ciudad habitable. En el nombre de Jesús. Bueno, estamos en el Salmo número 107 y les he mencionado que este Salmo contiene algunos elementos muy didácticos. Ya vimos la primera fracción, vamos a ver la segunda. Dice, versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Sin embargo, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Veamos la segunda situación por la que el salmista también la comenta.
La primera era el desierto, la soledad, el encontrarse perdidos. Esta segunda, esta segunda situación que vemos en el texto bíblico tiene que ver según las expresiones, tinieblas, sombras de muertes, prisiones. Y estas expresiones que están aquí son muy típicas si hallamos el simbolismo de cada una de ellas, porque precisamente es el pecado, es la desobediencia, es una actitud rebelde, es una actitud no sujeta a Dios, de no escuchar a Dios, la que precisamente nos lleva por estos territorios. Territorios que definitivamente para nada son agradables. ¿Quién quiere andar en tinieblas? ¿A quién le gustan las sombras de muerte? ¿A quién le gusta andar aprisionados? Lastimosamente dice aquí que por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo, es lo que eso ocurre. Por eso ocurre esto. Y luego dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Y cuando cayeron, no hubo quien les diese la mano, quien los ayudase. Esa es el segundo episodio por el que el salmista también comienza a hablar, que lo puede llevar a una persona a un nivel de aflicción, a un nivel de dolor, de angustia. Y claro que sí, el no escuchar la voz de Dios, el hacer caso omiso y a veces un poco hasta de una manera, podríamos decir, como rechazando mucho o rechazando el consejo de Dios, eso lo va a llevar a una persona a una capacidad, a una incapacidad de poder desarrollar una vida más libre. Por eso habla aquí de prisiones, porque el pecado esclaviza definitivamente. Y por eso tenemos que orar al Señor. Pero miren, en su angustia, clamaron a Jehová. Y porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre, sí, dice que los libra de sus aflicciones. Sí, los libra de sus aflicciones. ¿Y qué hace? ¿Cómo lo hace? Sacándolo de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompe las prisiones. Qué lindo. Dios tiene esa fuerza, esa capacidad. ¿Para qué? Para que en medio de justamente de estas expresiones que son las que el pecado muchas veces coge y esclaviza a las personas, pero que en la angustia se puede clamar y Dios, que es bueno en misericordia, es bueno y que su misericordia es para siempre, responde y libra y saca y quita las tinieblas y lo retira del valle de las sombras de muerte. Luego dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Así que cuando, o sí, sea que mantengamos esa conducta que es una manera inapropiada de vivir, alejados de Dios, en pecado, porque tarde o temprano eso nos va a esclavizar. Hablando de gente inconversa como también de gente creyente que sabiendo la verdad no hace caso, no obedece, se vuelve rebelde al pensamiento y a la acción de Dios. El camino seguro son cosas que nos van a ocurrir en el corazón, en la mente, y nos vamos a sentir presos y nos vamos a sentir en tinieblas y en valles de sombras de muerte. Por eso es bueno que en medio de esas angustias clamemos al Señor. Y eso es lo que aparece en este texto. En su bondad Dios los libra y rompe con eso. Cuando uno vuelve al Señor y se arrepiente, va a encontrar esto. Esto que dice el texto bíblico. Va a encontrar que Dios saca de las tinieblas, de sombra de muerte y rompe las prisiones. Y abre esos cerrojos de hierro, los abre porque Dios cuando libera para ser libres. Si el Hijo os libertare, por supuesto, seréis verdaderamente libres. Bueno, Padre, aquí estamos clamando. Son mañanas para clamar, son mañanas para poder pedirte a ti y ampararnos en tu bondad y ampararnos en tu misericordia. Hoy, Señor, también quisiéramos rogarte, porque esa es nuestra vida. A veces cometemos errores que no debemos hacer, los pecados que no debemos cometer,
caemos en tentación y dejamos que el pecado se anide en la vida, pero todo pecado siempre tendrá una fuerza para esclavizarnos, siempre tendrá el pecado una capacidad para ensombrecer nuestra vida y de alguna forma el que hace pecado se hace esclavo del pecado. Sin embargo, Señor, si en medio de nuestra oscuridad nosotros comenzamos a clamar en nuestra angustia, sabemos que como tenemos un Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia, Él nos va a sacar de esas tinieblas y de esas sombras de muertes y va a romper estas prisiones. Hazlo, Señor. Rompe esas cadenas, rompe esos pecados, rompe esas conductas inadecuadas, rompe, Señor, ese nivel de esclavitud que no nos deja libres, que no nos permite andar con libertad, sino que nos mantiene en una posición muy vulnerable frente al mal, y que si nosotros prontamente no corregimos, eso nos van a mantener todavía más presos. En el nombre de Jesús, Señor, que nos liberes de estas cosas. Bueno, Padre, nosotros también seguimos orando porque hay algunas peticiones que nos han hecho llegar, más las suyas también por las que estamos orando. Pero sí oramos, Señor, por cada ecuatoriano. Sé que lo que nos han dicho y lo que hemos escuchado es que todos nosotros tenemos que mantener el respeto, la consideración, las medidas de seguridad para que pues los que están trabajando para cuidar la salud, Señor, también manifiestan su preocupación porque la comunidad a veces no es responsable, no tiene una conciencia cabal de todo lo que significa guardar estos procesos tan sencillos pero tan necesarios. Así que, Señor, te ruego que toda la ciudadanía se concientice de que tenemos que trabajar en unidad. No digo en temor, pero debemos ser responsables y hacer las cosas que se nos han pedido para que todos estos protocolos, estos elementos que se ponen a veces en las ciudades es justamente para salvaguardar de mayor contagio y por supuesto también de muertes. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tengas a bien escucharnos en esta mañana y escuchar las peticiones que están siendo colocadas también allí, Señor. Y por tu amor, Señor, rompe, Señor, como hemos dicho acá, todas esas conductas de maldad, esas conductas de pecado. Sí, sí, Señor, porque a veces esos crean lazos demasiado fuertes y a veces las personas no pueden romperlos. Yo te ruego, Señor, que tú lo hagas y traigas libertad y quebrantes esas puertas que a veces se sientan cerradas, porque a veces el corazón son como puertas de bronce, pero en el nombre de Jesús tú las puedes romper, Señor. Romper todas esas cadenas, esas ataduras que tienen a mucha gente presa y no son libres. Pero el Señor vino a traer libertad. Bueno, estamos en el Salmo 107 y en este Salmo estamos aprendiendo algunas cosas. El salmista está poniendo varias situaciones, ya van dos en las que nos presenta una vida en soledad, en el desierto, sin dirección. Ahora vimos unas vidas en tinieblas, en sombras de muerte y en prisiones. Pero el texto bíblico continúa. En el versículo 17 dice de la siguiente manera, algo parecido al anterior, pero dice el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, los sanó, los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres y ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Aquí el salmista nos da una tercera pista de una situación. Aquí lo que habla es de aflicción. Fueron afligidos los insensatos, lógicamente que la falta de dirección, la falta de escuchar, la falta de hacer lo correcto, sabiéndolo, eso es una insensatez.
y el camino de su rebelión y a causa de sus maldades, es que cuando eso ocurre, nuestra alma se enferma. Cuando no hacemos con precisión lo que Dios nos pide, tan pronto va a ocurrir algo en nuestra vida. Dios diseña una voluntad, un camino por donde nosotros tenemos que ir. Escuchamos cuál es la dirección de Dios, pero no la hacemos. Y cuando no la hacemos, aunque no nos guste, pues eso es rebelión, eso es una insensatez. Porque Dios nos está dando el camino, nosotros no queremos seguirlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Y hablando de todas las relaciones que uno tiene, cuando uno tiene un desacato a la voz de Dios, se enferma el corazón, se dañan las relaciones. Y claro, cuando uno ya se enferma, cuando uno ya está enfermo, ¿qué es lo que ocurre? Como en la vida natural. Cuando usted está enfermo no quiere comer, pero cuando está sano sí quiere comer. Pero mientras su alma está enferma, usted no quiere comer de la palabra del Señor. Usted no quiere alimentarse de lo que podría darle salud, porque no tiene ese vigor, está enfermo. Así como cuando uno está enfermo físicamente, no queremos comer. Por eso dice aquí, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Es decir, llegaron al límite. Al límite. Es como este COVID, ¿no? Que nos pone en una situación muy delicada, al borde, al límite de la muerte. Pero como dice aquí, pero clamaron a Jehová en su angustia. Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hace Dios? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia los libra de sus aflicciones. Yo sé que en medio de este clamor, en medio de esta aflicción, siempre hay un sentir de necesidad, hay un sentir de angustia, hay un sentir de querer escucharlo a Dios, hay un sentir de decir, Señor, no he hecho bien, y clamamos al Señor. Y Él en su angustia nos libra. Dice aquí que Él envía su palabra. Y cuando Él envía su palabra, esa palabra sana, sino que libra de la ruina, nos libra de la ruina. Y quiero pensar que relaciones que se rompen pueden llegar a arruinar muchas cosas en sus vidas. Matrimonios que entran en una crisis pueden entrar sin arreglarse, pueden llegar a esto a arruinar sus vidas. Los divorcios, separaciones, todo eso puede arruinar las vidas. Pero Dios puede enviar su palabra. Y cuando el Señor envía su palabra, trae sanidad. No solo sanidad física, sanidad también emocional. Si es que esa palabra es oída, si esa palabra es acogida, si esa palabra se la cree de todo corazón, entonces Dios sana. Y claro, la sanidad se produce cuando nuestro corazón, en una actitud de fe, de arrepentimiento, decidimos atrapar esa palabra, incorporarla a la vida y Dios hace el resto. ¿De qué maneras? De maneras sobrenaturales. Alaben la misericordia, dice, de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres y ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Es lo que hay que hacer. Si estás enfermo, si sabes de alguien que está padeciendo, yo creo que el llamado que Dios hace aquí es un llamado muy sublime. Es un llamado a clamar a Dios. ¿Y por qué clamamos en la angustia? Precisamente porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que clamemos. Clamemos y si algún momento llegamos a esta situación de bordear los límites, sentir que la muerte está cerca, bueno, clamemos en la angustia. Porque si clamamos en la angustia, sabiendo que Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia, Dios va a respondernos en medio de esa aflicción. Padre, aquí estamos, clamando, suplicando y de alguna forma reflexionando, porque es bueno saber que en medio de estas aflicciones, en medio de los desatinos que tengamos en nuestras relaciones, porque dejamos que avancen cosas,
no arreglamos a tiempo, nos mantenemos con una actitud de rebeldía a causa de estas maldades. Bueno, lo que dice aquí las Sagradas Escrituras es que pueden enfermarnos, Señor, y al enfermarnos, esto puede ocasionar que algunas cosas se deterioren profundamente y algunas de esas enfermedades del alma son severas. Son verdaderos cánceres espirituales que van dañando, carcomiendo, haciendo una ruina interna en el corazón y en la vida. Pero en medio de la angustia, Señor, hoy nosotros clamamos. Porque dice aquí, ellos clamaron en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia. Qué lindo cuando Dios sana. Qué lindo cuando Dios nos envía su palabra y nos sana. Hermoso. Y yo sé que algunas de las peticiones que ustedes han colocado, hemos visto, Dios sanó, Dios está sanando, Dios está restaurando, Dios está completando una gran obra. Qué lindo. Eso es, nuestra alma se siente bien. Deseamos más de Dios, queremos más de Dios, pero cuando nuestra vida está enferma, tenemos heridas sin sanar, eso se va dañando, se va carcomiendo, pero Dios, que es bueno en misericordia, quiere sanar y quiere librar de estas ruinas, esta ruina en el corazón, en el alma. Así lo dice. Y una vez que se sana, queremos comer, queremos más de Dios. Entonces pregúntese, si usted no quiere más de Dios, probablemente hay algo que no está muy sano en el corazón. Y necesitamos que Dios ponga su mano y nos sane. Vamos orando, vamos orando. Padre, aquí estamos. Son días que nos han bendecido tanto, Señor. Nos hemos sentido tan bendecidos. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy llegamos ante ti por la necesidad que tenemos. Una necesidad real, Señor, de ser sanos, de que tú pongas genuina, poderosamente tu mano, que envíes esa palabra que nos sane, palabra, Señor, que libere, palabra que nos libre de estas ruinas internas. Y tú puedes hacerlo, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y tú quieres en este día sanar, liberar, quieres actuar frente a ese cáncer, quieres actuar frente a esa dolencia. Y queridos, queridas, hermanos, hermanas, Dios quiere que primero desde adentro, de lo más profundo de nuestro corazón, arreglemos cosas que a veces no están bien y que necesitamos arreglarlas. Necesitamos pedirle al Señor que sane todas estas rebeldías internas, todas estas insensateces que a veces cometemos, estas maldades del corazón, que nos hacen alejarnos de aquellas cosas que podrían traer más bien sanidad a nuestra vida. Y las vamos alejando, o nos vamos enemistando, vamos guardando rencores, vamos guardando resentimientos por días, por meses, por años, y por dentro se está carcomiendo. Y fruto de ellos a veces hay situaciones más complejas en el cuerpo, porque son productos de tensiones enormes que cargamos, y entonces el cuerpo es el que recepta todo este dolor, toda esta tensión interna. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, Él puede enviar su palabra. Él quiere enviar porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quiere llegar donde tú estás. Y a través de ti también quiere llegar a otra persona que tú sabes que está pasando esta situación dolorosa en su cuerpo y que necesita ser librado. Necesita ser librado por el poder de Dios. No es desconocido por ninguno de ustedes que a veces hemos encontrado, queridos y queridas hermanos y hermanas, con un corazón súper y que no han podido sacar todo ese dolor, y es como un pus interno
que apenas aplastas un poquito, siente que sale toda esa amargura. Siente que sale todo esa cosa que tienen ahí por dentro y necesitan que el Señor intervenga desde adentro hacia afuera y comience a sanar. Deja que Dios envíe su palabra. Envía hoy tu palabra, Señor, a algún corazón que está diciendo: necesito escuchar tu voz, necesito que envíes urgentemente, y están clamando, están en su angustia, Señor, y dice tu palabra que en la angustia comenzaron a clamar, y tú, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, tú estás enviando tu palabra. Envía tu palabra, Señor. Envía esa palabra que sana el corazón. Envía esa palabra que libra de la ruina. Porque mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, cuando Dios envía su palabra y la receptamos con toda la fe, toda la fuerza que tengamos, o poca o mucha fuerza que tengamos, pero la receptamos, la creemos, la hacemos nuestra, esa palabra llega a la mente, llega al corazón y es medicina hasta los huesos. ¿Cómo decía el salmista? Como decía el salmista, que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque dejamos que esas cosas se queden en el corazón y hagan mucho daño. Vamos, Dios puede traer sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos esa palabra tan especial que es una palabra sanadora. Y bueno, el último tramo de las Sagradas Escrituras, el cuarto párrafo, dice, versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman otra vez a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Qué hace? Cambia la tempestad en sosiego. Se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron, y de esta forma los guía a puerto que deseaban. Esa es la respuesta de Dios. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres, y exáltenlo, díganlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos, lo alaben. Esta es la cuarta expresión acá en este texto, porque aquí la primera era los desiertos, la soledad, la falta de dirección. La segunda era tinieblas, sombras de muerte, prisiones. La tercera era aflicción, enfermedad, límite de la muerte. La cuarta tiene que ver con las tormentas, los temores y la inseguridad. Aquí la forma en que el salmista introduce es como que hay una tempestad, y bueno, no la hemos vivido, no sé si usted alguna vez en alta mar o en el mar, pero lo que vemos en las regiones, por ejemplo, de una tormenta fuerte, por ejemplo Centroamérica, que pasaron estos días, pero han dejado una secuela terrible de destrucción. Son tormentas fuertes, muy fuertes. Y ahí no hay ciencia que valga, no hay nada que sirva. Eso va con todo, arrastra con todo y se producen muertes, en fin, muchas cosas. Pero dice aquí que todo ese movimiento hace que la gente tiemble y titubeen, es decir, no logran estabilizarse. Quieren pararse y otra vez como que se caen, porque no hay estabilidad. Hay una sensación de inseguridad terrible. Y toda su ciencia, o sea, toda su capacidad es inútil para el momento que se vive. Pero en medio de toda esa angustia, claman al Señor y en su angustia, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia, los libra de sus aflicciones. ¿Qué es lo que Él hace? Lo que Él hace es, como dice aquí, calmar, cambiar
la tempestad en sosiego, en paz, en calma. Una vez que se apaciguan las ondas de los mares, la gente se alegra. Y al alegrarse lo hacen porque ya llegó la calma. Paró esta situación y entonces los guía hacia el lugar hacia el lugar que estaban deseando llegar. Y finalmente llegan porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, así los guía al puerto que deseaban. Alaben su misericordia y sus maravillas y exáltenlo al Dios en medio de esto. Así que si hay temores, si hay tormentas, si hay inseguridades, pero en medio de esas cosas es tiempo para clamar al Señor. Es tiempo de clamar porque son momentos donde uno percibe que no va a poder aguantar la cosa, que no va a poder sostenerse, son demasiadas inestabilidades. Pero debemos clamar. En nuestra angustia Dios va a responder. Dios lo va a hacer, porque Dios es bueno, porque Dios, su misericordia es para siempre. Y bueno, los va a guiar, nos va a guiar a ti y a mí, nos va a guiar al puerto, al lugar seguro, a donde estamos yendo. Entonces fíjense que ahí tienen 4 cosas, vamos a orar para hacer ya la conclusión y bueno, nos han pedido también que podamos orar por otras peticiones más. Y bueno, sí, Padre, aquí estamos. Primero para centrar mi oración para aquellos que sienten que su embarcación, la embarcación de su vida o de su casa o de su trabajo o su negocio o lo que sea, siente que está viviendo en una circunstancia donde todo se está moviendo, donde no hay firmeza, donde parece que el temor, el miedo está llegando, porque perciben que no tienen la fuerza para que esto se detenga. Es como un bar embravecido. Entonces, Señor, estas circunstancias están trayendo temor e inseguridad. Pero en medio de eso, Señor, mis hermanos y yo podemos clamar, porque sabemos que tenemos un Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre. Por eso clamamos en este momento para todos aquellos que están pasando ese tipo de cosas. Que vean tu mano, Señor, cómo cambias las tormentas y las apaciguas, las ondas del mar. Las circunstancias embravecidas tienen que calmarse delante del Dios de los cielos, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Pero Padre, hazlo así. Bueno, hay también unas peticiones, Padre, que en el nombre de Jesús te queremos rogar. Toda esta área de salud y bueno, todo lo que ha ocurrido, Señor. Bueno, en 2 cosas, Señor. Primero, el área de salud a nivel nacional, pero también lo que ha ocurrido en Centroamérica y en todo este desastre de estas tormentas, Señor. Por un lado, acá necesitamos también que nos ayude, Señor, a todo el personal, todos los que tienen que tomar decisiones en esta área de atención de salud a nivel nacional. Hay gente que necesita, que están cansadas, profesionales cansados, agotados, contagiados. Necesitamos, Señor, también encontrar la gente tiene que encontrar también la vacuna. También, Señor, hay la necesidad de recursos para poder seguir tratando, seguir atendiendo, tener un reemplazo de gente para que con nuevas fuerzas puedan actuar y combatir y enfrentar estas situaciones, medicina, en fin. Pero también, Señor, lo que vemos al otro lado, lo que está pasando en regiones donde las tormentas han sido severas, han hecho mucho daño, cantidad de gente damnificada. En el nombre de Jesús, Señor, dale sabiduría a todos los presidentes y a todos los organismos internacionales para brindar una atención, un apoyo solidario. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ahí hay gente, hay familias, hay iglesias, hay gente que necesita apoyo. Te lo rogamos, Señor, que así sea, que extiendas tu bondad y tu misericordia, porque tu misericordia es para siempre. Bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso. No se olviden de poner sus peticiones si hay algo más por lo que podemos orar, por lo que podemos atender ahora o después. No se olvide. Ustedes han sido súper fieles, han tenido una maravillosa actitud para respaldar
no solamente a los pastores, sino a muchas necesidades que se han expresado aquí. Hoy, Señor, estamos pidiéndote delante de ti, junto con todos mis hermanos, por toda esa oficina nacional de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Necesitamos, Señor, que tú sigas actuando en medio de nuestro querido presidente de la Iglesia Nacional, Pastor David, su esposa, su familia. Señor, atiende las necesidades familiares. En el nombre de Jesús oramos por toda la Junta Directiva Nacional, sus familias, sus necesidades, por los pastores, por las esposas de los pastores, algunas de ellas muy afectadas. Señor, orando por esposas de pastores, como la esposa del pastor Dani Pinargote, por la esposa del pastor José Zavala, y bueno, hay otras personas más que se me están yendo de la mente, pero sé que han estado pasando necesidades súper difíciles, y solo una intervención de poder, solo la buena mano tuya, Señor, y gente linda como esta gente, Señor, que está aquí orando con un corazón amoroso, lleno de fe, clamando, Señor, por las familias pastorales, para que, Señor, no les falte nada por un lado, para que no haya más enfermedad, para que los que están enfermos sanen en el nombre de Jesús, para aquellos que han tenido la experiencia de las pérdidas familiares, algunas cosas, Señor, el consuelo de tu amor, aquellos que han estado pasando crisis y ha dejado secuelas en su salud, lo que te puedo pedir, Señor, es que en este campo de cuidado pastoral, porque sé que muchos pastores, Señor, han tenido un esfuerzo fuerte. Te ruego, Señor, por los presidentes de distritos. Clamo, Señor, por los maestros del seminario. Clamo, Señor, también por los alumnos del seminario. Clamo por el personal administrativo, tanto del seminario, del CONADET, como de la Iglesia Nacional, el equipo también económico. Bueno, Padre, son mucha gente que dedican con tanto amor sus familias, y yo te ruego, Señor, tú has hecho cosas maravillosas también en la economía de la iglesia. La gente ha sido súper fiel, han sido conscientes de la realidad que vivimos, misioneros en el exterior. Solo podemos rogarte, Señor, que los cuides y los protejas a todos ellos, y que en su angustia y en necesidad clamen a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú los vas a librar y le vas a responder también, porque así es, Señor. Tú eres un Dios que responde nuestras necesidades, y lo haces porque nos amas y porque tienes de nosotros misericordia. Así que oramos por todo ese personal de la Iglesia Nacional. Y bueno, finalizando el texto de las Sagradas Escrituras, dice el versículo 33, Él convierte los ríos en desierto, los manantiales de aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan, vuelve el desierto en estanques de agua, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, funde la ciudad donde vivir, siembran campos, plantan viñas, rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía y de las congojas. Esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Esto es interesante porque dice que Dios puede convertir lo que es estéril productivo, y lo que es productivo lo puede hacer estéril. Un desierto puede convertirlo en manantiales de agua las puede secar. A los que son los príncipes y que piensan que tienen todo, los puede dejar sin nada, y a los que no tienen nada los puede enaltecer. En fin, esa es solamente la soberanía de Dios. Esa es la acción de un Dios que es soberano, que Él actúa en su conocimiento pleno, maravilloso, en su sabiduría eterna. Él puede hacerlo y puede actuar como Él sabe y como Él quiere, porque conoce cada una de nuestras realidades. Él es el soberano. Y frente a ello, ¿qué es la pregunta? ¿Saben qué? Frente a ello, encontré que en el último versículo habían unas cosas que me parecieron súper interesantes. Dice que todos estos actos que vemos aquí en las Escrituras,
pueden llevarnos a actuar de tres maneras. Y los rectos, los que tienen un corazón puro, los que tienen un corazón noble, los que les gusta hacer lo correcto, dicen, véanos los rectos y alégrense. Entonces, los que tienen un corazón dispuesto para Dios, justo, correcto, leal, íntegro, alégrense. Alégrense, aún en medio de estas realidades que les he mencionado, desiertos, enfermedades, aflicciones, cárceles, prisiones, al límite de la muerte, en medio de las turbulencias de la vida, alégrense. Porque sabemos que Dios tiene todo el control absoluto. Los malos cierren sus labios, no hablen, no hablen. Es lo mejor que pueden hacer. Y los sabios deberían guardar esto en el corazón y entender que la misericordia de Dios es para siempre. Guarden esto, medítenlo, reflexionenlo, porque Dios es misericordioso. Bueno, ahí tienen el texto bíblico, un lindo salmo como para saber que podemos en cualquier momento de nuestra vida, una y otra vez, podemos clamar en nuestras angustias y saber que con un corazón lleno de ternura, lleno de sinceridad, lleno de honestidad, lleno y profundamente conmovido frente a una realidad tan hermosa como es la realidad de Dios, Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, nos va a responder. Lo va a hacer. Dios es bueno y misericordioso. Bueno, ese es el salmo, ese es el contenido. Posiblemente hay otras áreas en las diferentes circunstancias, pero en este salmo uno encuentra repetidamente este tipo de orientaciones. Una situación en la vida, un clamor de corazón, una respuesta divina y una actitud de alabanza. Eso puede ser un gran recorrido que usted haga cuando pase a través de circunstancias que sean muy fuertes, difíciles o hasta dolorosas. Bueno, Padre, te damos gracias por esta reflexión de las Sagradas Escrituras, porque tú sí eres un Dios, Señor, que eres bueno, definitivamente, que en medio de nuestros desvíos, de nuestras pérdidas, de andar errantes, hambrientos, sedientos, presos, en tinieblas, bajo sombras de muertes, a llegar aún hasta el borde de la misma muerte por muchas cosas que hacemos, vivir en tormentas que nos hacen temblar. En fin, Señor, cada una de estas circunstancias solo lo que hacen es llevarnos, ponernos en apremio para finalmente clamar en medio de nuestras angustias, y porque sabemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia, Él nos va a responder como lo ha hecho, nos va a direccionar, te va a direccionar, te va a llegar a puerto seguro y te va a saciar. Te vas a saciar. Alabarás finalmente la misericordia del Señor en todo lo que Él hace. Padre, yo oro por todos los ecuatorianos que están retornando al país, que tú les brindes la protección ante los posibles contagios y tengan una muy buena disposición para acatar los protocolos establecidos. Oro también que estos reencuentros familiares traigan nuevas satisfacciones, paz en los hogares, porque sí se necesita. Padre, yo clamo también por los matrimonios. Sé que todas estas tensiones vividas a través de estas realidades han hecho, Señor, que muchos hogares sientan demasiadas tensiones súper fuertes y necesitan encontrar en Cristo siempre ese manantial de vida, esa experiencia de una vida fuerte con Cristo, de paz, por supuesto, de armonía que se la necesita, de una frescura, de una vivencia que se la requiere. Padre, aviva la Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, resplandece con tu presencia, con tu gloria. Señor, haz que podamos cumplir bien esta gran tarea de llevar la esperanza, porque la Iglesia seguirá siendo la esperanza de este mundo, porque dentro de la Iglesia, el que gobierna la Iglesia es el Señor Jesucristo. Y este maravilloso Evangelio de Dios que cambia, que transforma la vida, hará
que muchas personas más que todavía no conocen a este maravilloso Cristo lo puedan conocer y puedan entregarle la vida y puedan entregarle completamente su vida para hallar la plena satisfacción ahora y en la eternidad. Que puedan, los que están desanimados, Señor, anímalos. Los que están desalentados, vuelve a alentarlos, levántalos, Señor. Aquellos que están dormidos, Señor, despiértalos. Aquellos que han perdido la fuerza del primer amor, Señor, nuevamente que vuelvan a encenderse la llama. Aquellos que han soltado y han bajado sus manos, han bajado sus guardias, Señor, nuevamente tómalos en el nombre de Jesús y levántalos, impúlsalos, Señor. Levanta esta iglesia amada, la Iglesia Alianza, en todo el país, en todo el territorio. Hay aquellos hermanos que cariñosamente nos acompañan de otras naciones, Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, en fin, Canadá y de cualquier otra parte del mundo, Señor, donde ellos estén, que tú los utilices como instrumentos de honra, de poder, de autoridad, para sí mismo provocar en la vida de otras personas un nivel de mayor esperanza. Sí, Padre, estamos súper agradecidos por todo lo que tú has hecho hasta aquí. Por todos aquellos, Señor, que han abierto ya sus templos y que están realizando esto con mucha precaución. Y también por todo el pueblo, Señor, que tiene que ir volviendo paulatinamente a vivir con dimensiones fuertes la fe para seguir alimentándonos y para seguir ayudando a un gran conglomerado de personas que necesitan de mucha fe, de mucha sanidad y también necesitan estabilizar también su relación contigo. Así que muchas gracias, Padre, por todas estas familias que están allí y que han sido tremendamente fieles en orar muchos día tras día, día tras día. Muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno de los pastores que también fielmente han estado allí clamando al Señor. Padre, acuérdate de nosotros y de toda tu iglesia a nivel nacional, no solo de la Alianza, sino de todas las iglesias queridas y amadas, para que juntos, Señor, podamos ver un mover extraordinario de tu gloria y de tu presencia, para ver un Ecuador, ver una Latinoamérica fuerte, encendida nuevamente por el poder de Jesucristo. Muchas gracias y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también esté con cada uno de ustedes. Hasta el día de mañana. Muchas gracias.